oportunidad de compartir lo que pensamos acerca de la frase filosófica que el día de hoy nos trae Max Weber. Leámosla y me dicen quién quiere participar, por favor, para compartir qué es lo que piensan. ¿Quién quiere participar? O nos vamos a ayudar así. André Vega. Buenas tardes, licenciada. Hola, buenas tardes, André, por favor. Es sobre, perdón, es sobre la concesión, ¿verdad? Es lo de la frase filosófica de Max Weber, que dice, Ah, ¿quién hace perdón, política? perdón. Déjeme ver, es que no puedo ver aquí. Gracias, Mario. Dame un segundito, solo que termine aquí, André. Ahora sí. Dice, la voy a leer y luego voy a dar mi punto de vista. Dice, quien hace política pacta con los poderes diabólicos que acechan a todo poder. Em, Estoy de acuerdo ligeramente con la frase, porque si bien es cierto, por ejemplo, en Guatemala, viéndolo desde el punto de vista nacional, eh, a veces los políticos, no digo que sea siempre, pero la realidad es de que tal vez hay que dar bueno, hay que dar el beneficio de la duda y a veces tal vez las personas van con el verdadero interés de hacer un bien, con el verdadero interés de ayudar al país, pero ya estando ahí, ya estando en el poder, eh, hay otras personas, hay instituciones, organizaciones incluso, que están acechando, como dice aquí Max Weber, y que quieren tener un beneficio. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Fácil, van y le ofrecen algo al político, algo que el político quiere o incluso lo amenazan para proteger sus intereses. Entonces, yo sí considero que la persona que hace política, como dice Max Weber, sí hace un pacto con los poderes diabólicos que acechan a todo poder. Incluso eso mismo, esos mismos poderes, incluso pueden ser, ay, se me olvidó la palabra, pero dicho de otra manera, son intereses propios que ya viendo tanto poder, salen a relucir. Ok, muchas gracias. A ver, Mario. Buenas tardes, licenciada. Sí, como decía André, creo que no solo en este país, sino en el mundo, quien hace política automáticamente pacta ahí sí que con el diablo, ¿verdad? Porque regularmente, en su mayoría, quien se mete a hacer política, lo hemos visto en todo el mundo, lo único que va es tras el poder, ¿verdad? Y no le importa, pues, a quién se pase llevando en el camino.
Ay, qué feo, ¿verdad? Pero es cierto. Sí, Esa es una frase muy buena. No importa a quién se pase llevando en el camino con tal de llegar al poder, ¿verdad? Y miren, exacto. es esta frase que nos dice Max Weber, dice quien hace política pacta con los poderes diabólicos. ¿Por qué lo dice de esta forma? Porque nunca deja de pagar un favor. Es más fácil, mi abuelita decía que era más fácil deber dinero que deber un favor, porque el favor a usted se lo viven cobrando toda la vida. En cambio, dinero, usted salda la cuenta y pagó un poco de intereses y ya, ahí quedó. Pero en el caso de los favores sí es un poquito más complicado, porque las personas nunca quedan satisfechas con lo que nosotros les estamos ayudando, ¿verdad? Y deje usted de hacer el favor y tal vez ha hecho toda la vida los favores y no pasa nada. Deje de hacer uno y eso sirvió para que usted sea una muy mala persona. Entonces, el cambio del lugar, ¿verdad? De donde se está viendo o lo que se está teniendo en cuenta es bien complicado. El día de hoy tengo para ustedes un estudio de casos. Quiero que lo vean muy bien, que lo analicen y que lo veamos desde el punto de vista general y del punto de vista jurídico, ¿verdad? ¿Cuáles serían las sanciones y las cosas que pasaban y a las que pasan ahora? Por favor, necesito que lo vean muy bien. ¿Sí lo ven en pantalla? Sí, licenciada. Sí. Ok, entonces necesito que lo vean y me digan participación voluntaria o nuevamente volvemos a pedir. Hilary, por favor. Gracias, Lainey. Gracias, Laura. Vamos con Hilary primero, después Lady y después Laura. Sí, licenciada, buenas tardes. No sé si me escucha bien. Sí, claro, Hilary. Pues viéndolo en el ámbito general, estas dos imágenes, ¿verdad? Se podría decir que en los tiempos de antes era correcto la corrección hacia los niños y que las maestras tuvieran bastante control, pero ahora pues a los niños ya no se les puede decir nada, como usted nos contaba, ¿verdad? Que ya ni siquiera se les puede regañar porque a los niños salen afectados. Y para a la mayor parte de la sociedad que dejen hacer a los niños lo que quieran, una parte como que el 50% está no, o sea, deben corregirlos y la otra parte está no, los niños son demasiado sensibles, pero lamentablemente ahora en algunas leyes, viéndolo en el ámbito jurídico, ya no permiten ni que a los niños los corrijan ni nada de eso porque ya están violentando sus derechos. Entonces yo lo veo así, que en el ámbito general es aceptable que les den un correazo o algo así o que les alcen la voz, pero en el ámbito jurídico eso es ya como que violentar hasta su salud mental. Muchísimas gracias, Hilary. Lainey, Licenciada, buenas tardes. buenas tardes. Pues, sinceramente, pues yo me he dado cuenta de que tal vez en los tiempos en los que yo estuve, mi mamá siempre me exigía las buenas notas, ¿verdad? Ahora es como la culpa la tiene el maestro. Entonces, prácticamente ha cambiado radicalmente de que antes eran muy estrictos, antes sí la educación se daba. Ahora, con tal de que los niños ganen, los papás se conforman. Si miran una mala nota, no es culpa del niño, es culpa de la maestra. Exactamente. Vamos, Laura, creo que era la otra persona. ¿Quién había subido la mano? Disculpe. Buenas tardes, licenciada, ¿me escucha? Gracias. Sí, Laura. Bueno, yo concuerdo con las dos opiniones de mis anteriores compañeras, que en el caso de la sociología general, en el ejemplo que aquí usted nos da, pues antes se hacía énfasis, se enfocaba más en el niño, en por qué no aprendía, si se le estaba dando los instrumentos para que él aprendiera qué era lo que le estaba pasando. Y los papás en ese sentido eran como que tal vez un poco más conscientes con el catedrático que ahora.
Ahora las cosas son totalmente distintas porque ahora le echan la culpa al catedrático porque es sobrecargar al estudiante, que tal vez no es la forma de dar la clase, también lo que usted decía la vez pasada, que los pobres maestros son los que sufren y ahora los jóvenes, los estudiantes, también en lugar de hacerle un bien, al contrario, los están perjudicando y siento que eso es muy importante ahora porque lo que usted decía, ¿verdad? Que como que van un poco atrasados al nivel en el que deberían de ir. Ok, muchísimas gracias, Mario. Yo creo que lamentablemente también han influido las leyes y también que antes se corregía, pero también había ciertos abusos. Y entonces en base a eso ahora hay leyes que generalizan y entonces ya no se puede corregir al niño. De hecho, creo que en el Ministerio de Educación hay algo que no pueden ahora los alumnos perder el año, sino que les dan mejoramientos, les dan cosas eh, para que pues no tengan como una consecuencia de que no estudiaron, sino que aunque no hayan estudiado, igual van a ganar, ¿verdad? Entonces, no sé, creo que esto está mal. Gracias. Jennifer. Bien, licenciada, yo difiero en las explicaciones de las compañeras que pasaron primero, porque pienso que la corrección debe llevar un equilibrio. Antes en la sociología general veo que era como que oprimían al niño. Todo lo contrario con lo que se hace ahora en la sociología jurídica, que es todo lo que es viceversa, ¿verdad? El niño, por, por todo ese desequilibrio que hay en la corrección, él trata, todo está mal para los, o sea, todo le causa daño al niño psicológicamente. Gracias. ¿Tú sí crees que todo le causa daño a los niños? No. Eso Pienso como que dices, difiero con las compañeras. Pienso que debe haber un equilibrio, Ok, porque la corrección sí es correcta, ok. pero el extremo también causa como la opresión, como se mira en la imagen de la sociología general. Ok, ahí no hay ninguna opresión. En este caso, miren, es muy importante lo que estaba diciendo Jennifer, ¿verdad? Para ella es una opresión eh, la, la primera parte, pero en realidad los papás están llamándole la atención al niño. Y obviamente el niño tiene que estar, siento yo, muy personal, ¿verdad? Educadamente escuchando a los padres. Tal vez él cometió eh, ¿qué se podría decir? La imprudencia, la haraganería de no entregar tareas, de no hacer y por eso las notas. En el caso del niño de la sociología jurídica, o sea, esos no son exactamente los que indican a cada uno de ellos, sino que el estudio de casos son los dos. La fecha es aquí lo que lleva la diferencia. En el 2009, el niño está realizado porque por las mismas notas malas se le está llamando la atención a la maestra y no al niño. Eso es lo que está dándose a conocer en este estudio de casos, que antes se le llamaba la atención a los niños y no con el afán de oprimirlos. Y sí tienes mucha razón al decir de que a los niños antes les pegaban mucho los padres de familia, porque eran maltratados. Pero veámoslo de una forma en la sociología general, la diferencia de una sociedad a otra es pero abismal. Miren ustedes ahora, no nos vayamos tan lejos. Quienes pasan al lado de ustedes y lejos de saludarlos los avientan. Quienes en el bus no le dan el lugar a una dama. ¿Quiénes de ustedes ya las mujeres ya no se portan como damas?
en este tiempo. O sea, el hecho de que se haya visto una revolución o en la evolución del trato de los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones, no quiere decir que las mujeres dejemos de ser mujeres y nos comportemos como hombres, sino que quiere decir que necesitamos tener igual el derecho a votar, el derecho a dar nuestro punto de vista. O sea, esa es la igualdad de condición. En la igualdad de condición no quiere decir de que, ay, como estás pidiendo derechos, ahora mantenemos la casa y yo me quedo en la casa durmiendo. Si tienen la capacidad el hombre de trabajar, ¿por qué no va a trabajar y van a salir adelante los dos? Y cuando nosotros hacemos eh, cuando les leemos al matrimonio el contrato al que los dos están haciendo acreedores, porque ahí de forma voluntaria van y el matrimonio es un contrato, se dice explícitamente, si la mujer, si el hombre no puede trabajar, la mujer se hará cargo del hogar. No dice hagan cambios solo porque se le da la gana o porque la sociedad está diciendo que la mujer quiere una igualdad a la del hombre. O sea, se ha tergiversado tanto la información que nos ha dado la pauta de tener esta situación. Y en el caso de los niños en las escuelas o en los colegios, el resultado es la generación que tenemos. Si no, de por gusto le llaman generación de cristal, porque así le pusieron, no fuimos nosotros, sino que es un estudio sociológico en el que indica que a estas personas de los nacidos de tal a tal no se les puede hablar de otra manera. Los nacidos de tal a tal no pueden hacer. Si bien es cierto, en mi familia he sufrido abuso, yo como madre no voy a abusar de mis hijos, que es algo muy diferente, muy aislado en mi familia, pero es directamente. No quiere decir que como en mi familia maltratan, todas las familias maltratan y entonces empecemos a hacer estas evoluciones que al final de cuentas lo único que hacen es un cambio en el cual el niño ya no puede mantenerse, en el cual tenemos resultados tan... ¿cómo podríamos decir? Resultados tan difíciles de mantener en la sociedad como lo es las maras, las pandillas. Todo esto es una consecuencia. ¿O ustedes de dónde creen que sale la consecuencia de estas situaciones? ¿A quién se la debemos? ¿A quién creen ustedes que le debemos que la sociedad esté tan mal? ¿Por qué hay tanto delincuente? ¿Por qué creen ustedes que hay tanto delincuente? Yo pienso de que también se debe a la falta de interés de los padres hacia los hijos. Volvemos a los padres. ¿Por qué más? Porque también si un niño no le va bien en la escuela y piensan y le dicen a los papás ni para estudiar servís, entonces también de cierta manera lo están bajando y La él se siente autoestima, por ¿verdad? inútil. Ajá. Exactamente, mira, pero volvemos otra vez a los padres de familia. Entonces, los valores que en su casa deben de estar bien fomentados son los que los maestros y el grupo de la comunidad es el que va a explotar. Y si los niños tienen muy mala autoestima, son presa segura de personas abusadoras. No solo de eso, pero se enfocan en trivialidades que en realidad a la hora de buscar el problema de esta persona no se dan cuenta que el problema está en la casa. Entonces no podemos tener una sociedad y recordemos que la sociología nos dice el estudio del ser humano en sociedad. ¿Que se puede estudiar a una persona sola? Sí, pero no nos va a dar la pauta de que así va a ser el comportamiento ante la sociedad. Recordemos que habíamos dicho que nosotros usamos máscaras y cada una de las máscaras es nuestra presentación. ¿Qué pasa con algunos niños? Veamos si los adultos lo hacemos, no digamos los niños.
Los niños usted los lleva a jugar al colegio y los niños son una cosa. Los niños en su casa, si usted es un padre opresor que por todo lo regaña, que por todo, ese niño ni se levanta del escritorio, pero usted llévelo a la escuela, ese niño le da vuelta al escritorio. Entonces, la forma de actuar de esta persona es donde se encuentra en libertad, va a poder ser él o ella, ¿verdad? No es necesariamente, es que hay un error que cometen los papás, pero en mi casa sí lo hace, pero en mi casa sí hace, pero en mi casa sí dice, sí, pero en su casa le pegan para hacerlo, en su casa le pegan por no hacerlo, pero la maestra no puede ni siquiera alzarle la voz porque está cometiendo un problema y le está violentando los derechos, está haciéndole bullying al niño o los demás niños. Entonces, en realidad, el problema social hay que estudiarlo correctamente y al final de cuentas nos damos a la tarea sencilla en la aplicación y el mal uso de los valores que les han enseñado a sus hijos, ¿verdad? Aquí tenemos otros conceptos de sociología jurídica, que era la que estábamos verificando la última clase. En 1974, Timashev, para quien la sociología jurídica es una creación del siglo XX, nos da algunas luces sobre las razones de la dificultad en una definición satisfactoria, que es la que nosotros tenemos, ¿verdad? Al señalar como problemático el que la sociología jurídica sea un intento de aplicar los conceptos y métodos de una ciencia, la sociología, a objetos tradicionalmente estudiados por otras ciencias. La jurisprudencia, mientras tanto, la sociología y la jurisprudencia están divididas en distintas escuelas que utilizan diferentes métodos. Renato Treves nos distingue en su obra 3 concepciones diferentes de la sociología del derecho, las cuales corresponden a etapas distintas de su evolución teórica personal. Ellas son disciplina que promueve y desarrolla investigaciones empíricas para fines de carácter práctico, conectadas especialmente con la producción y la aplicación del derecho. Cuando vamos a hablar de una investigación empírica, es aquello que únicamente lo puede hacer cualquier persona. Es lo que mira, lo que ve, lo que sabe. No hay ningún método científico a través de esto, ¿verdad? Sino que es únicamente el conocimiento que se va a adquirir a través de los sentidos o a través de lo que la persona va a ir viviendo. La disciplina que tiene como objeto, número 2, sería la disciplina que tiene como objeto el estudio de las relaciones entre el derecho y la sociedad. Y esta se divide en dos partes, en una teórica y en una empírica. En esta parte ya estamos utilizando información doctrinal, donde nosotros podemos hacer uso de encuadrar lo que nosotros empíricamente conocemos, ¿verdad? Ya es mucho más desarrollada y esta se da en el año de 1977 y 1980 para poder indicar el porqué el porqué del actuar de las masas, ¿verdad? O el porqué del actuar de un grupo a nivel micro para que pueda indicarse qué es lo que hace que este grupo actúe de esa forma o qué es lo que hace que esta familia actúe o tenga el mismo proceder todos. Hay un estudio sociológico que nos indica a nosotros, por ejemplo, de las mujeres que han sido maltratadas, ¿por qué vuelven a encontrar a la misma pareja que las maltrata? Siendo otro, ¿verdad? Otro individuo. Y dice que las mismas mujeres con su actuar no les gustan las personas que obviamente no las van a maltratar, sino que ellas van buscando el mismo prospecto que es el que a ella les llama la atención. Entonces, estos estudios únicamente nos indican a nosotros, ¿verdad? Que el ser humano tiene atenuantes que deben de ser estudiadas para que puedan cambiar el desarrollo de lo que necesitan y de lo que quieren. De esa forma, se puede producir un impacto en la sociedad para que pueda cambiar, aunque recordemos que esto es parte de algo cotidiano, no es algo que vaya a ser tomado a la ligera, ¿verdad? Como el cambio que estábamos viendo del estudio de casos, que fueron como
40 años después que estamos haciendo ese estudio. La disciplina que desarrolla dos tipos de investigaciones diferentes, pero conectadas entre sí e incluso complementarias. La determinación del derecho libre o derecho producido fuera de los esquemas jurídicos formales y el estudio de la situación y función del derecho en la sociedad. El objeto de estudio de la sociología es la sociedad humana. Esto abarca aproximaciones teóricas que buscan explicar las causas y significados de determinadas conductas colectivas, pero también la aplicación, la práctica de dichos saberes para la modificación activa de la sociedad, procurando obtener un mayor bienestar a través del diseño de políticas sociales. Estos estudios pueden darse de dos perspectivas. La microsociología, que está centrada en la interacción social cotidiana y a pequeña escala, o sea, cara a cara, y ocupa de los individuos, sus familias y las unidades mínimas en que puede concebirse una sociedad. En este caso podríamos hacer una reflexión, ¿verdad? De cuando usamos máscaras para poder decir quiénes somos, que era el ejemplo que estábamos diciendo anteriormente, ¿verdad? Los jóvenes cuando quieren conquistar a una chica, hasta la voz bajan, hablan más sutilmente, cambian la forma de vestir. O sea, el actuar de este individuo es un enfrentamiento cara a cara que se va a dar. Entonces, en ese enfrentamiento, obviamente no está siendo él al 100%, sino que está buscando pertenecer a un grupo determinado o necesita conquistar algo en el actuar que tiene. En el aspecto de la macrosociología, esto apunta a un sistema social y poblaciones a gran escala, haciendo grandes abstracciones teóricas y prestando atención a la estructura social, más que nada. De ese modo aborda temas como la guerra, la pobreza, el desarrollo. Yo les explicaba a los alumnos anteriormente, de la clase anterior, que en algunos países cuando muestran a Guatemala, muestran la parte, por ejemplo, de la zona 3, la que está abajo del incienso, la que está abajo del puente Belice, Villanueva, zona 18, zona 6. ¿Cómo presentan a ese país? O si se lo presentan a usted, ¿cómo socioeconómicamente ve al país de Guatemala? Como marginado también. Marginal, ok. ¿Cómo más? Poco desarrollado, muy bien. ¿Qué otra? Peligroso, dice Laura, muy bien. Y se dan cuenta que todas esas apreciaciones, delincuencia, ¿verdad? Esas apreciaciones únicamente las tenemos con el conocimiento empírico que tenemos nosotros, ¿verdad? Asumimos que si hay champitas, que si están una pegada de otra, no hay una estructura en la forma arquitectónica desarrollada, decimos que es un país pobre. Decimos que es un país lleno de delincuentes, decimos que es un país poco desarrollado, pero si a Guatemala no lo enfocan en la zona 16, en la zona 15, en carretera El Salvador, y aparte de todo nos llevan a Antigua, ¿cómo veríamos a Guatemala? Las mismas personas que opinaron, díganme cómo vemos a Guatemala en esos lugares. Seguro en cierta parte. ¿Seguro? Sabemos que no del todo, ¿verdad? Ok. Seguro dice, solo tiene Peña. Ok, ¿quién más? Víctor, Ilse, Diego. Diego dice atractivo. Ilse dice calidad de vida. Laura dice turístico. ¿Se dan cuenta cómo nos cambia la percepción dependiendo de lo que nos presenten? Asimismo es
todo el ser humano. De esa forma, y de esa forma nos venden. Yo me recuerdo que cuando Rigoberta Menchú ganó el Premio Nobel de la Paz, nos ponían a nosotros y salía la guatemalteca Rigoberta Menchú, la guatemalteca, y híjole, y enseñaban. Viene mi hermano, él vive en Estados Unidos y se enamoró de una mujer mexicana. Y cuando lo iban a presentar y nos iban a conocer a nosotros, creyeron que todos nosotros usábamos traje típico. Porque como ellos conocían a Rigoberta Menchú, asumían que todas las mujeres de Guatemala utilizaban traje típico. Entonces, imagínense la forma o el objeto de estudio de la sociología, donde nos envuelve, ¿verdad? Lo que nos presenta a largo plazo, a mediano plazo, en micro y en macro, va a ser lo que en realidad vamos a tener nosotros para el desarrollo del estudio del tema. No va a ser algo común, ¿verdad? Sino que va a ser algo que en realidad nos vaya a dar una pauta para hacerlo. Dice que la sociología se convierte en una herramienta útil para el diagnóstico de las sociedades, es decir, para comprender de un modo más profundo y abarcador cuáles son los problemas a los que una sociedad se enfrenta y desde qué perspectivas distintas se puede analizar. Esto es muy importante que veamos nosotros cuál es la perspectiva que nos quieren dar a conocer. Esto lo podemos verificar nosotros cuando los personajes que están trabajando en política nos dan a conocer una Guatemala. Si los personajes que están ahí llevan su plan de trabajo relacionado a lo que es la delincuencia, solo nos va a hablar de problemas sociales, drogas, de robos, asesinatos, secuestros y todo eso. Entonces, obviamente, nosotros en algún momento hemos percibido alguna de estas situaciones y nos vamos por esta persona para ir a trabajar con ellos. Dice, yo les voy a dar seguridad. ¿Se recuerdan el eslogan que utilizaba el expresidente Otto Pérez, que decía mano dura? Toda la gente en esa época estábamos viviendo una época muy dura de inseguridad en Guatemala. Entonces, general, y dice que va a aplicar la ley, voto por él. Y miren el resultado de la mala elección, porque no es lo mismo, o sea, es como comprar un espejo, porque el ser humano es cambiante. Hoy amanece de un humor, mañana amanece de otro, pero el estudio de casos, si lo vamos a ver en una forma macro, no solo estamos analizando a uno, tenemos que analizar el comportamiento de todo el ser humano en relación a, como lo habíamos dicho, ¿verdad? En relación a lo que es el Ministerio de Educación, sabemos perfectamente, si ya estamos hablando en sociología, de la parte de la sociología general, está afectando muchísimo, muchísimo la educación del país. Si lo vemos de la parte jurídica, es la que ya estaban diciendo que van a llevar a tomar órdenes de aprehensión para los personajes que no están cumpliendo con su deber, aunque no sé qué delito es el que les están colocando, porque yo vi en una parte, no sé si será cierta o no, porque acuérdense que con la inteligencia artificial todo se puede hacer, ¿verdad? Que parte de lo que ellos estaban solicitando era órdenes de aprehensión por el maltrato que le había dado al palacio, ¿verdad? Que lo habían destruido. Entonces, como el palacio está constituido como uno de los monumentos que no se pueden tocar, entonces esa era lo que les estaban imputando a ellos para que fuera un delito, ¿verdad? Entonces, es bien complicado ver o encajar o encajonar a un grupo determinado según el estudio que la sociología le quiere dar. Si nosotros queremos darle un estudio de forma empírica, vamos a tener el conocimiento y siempre los vamos a encaminar de esa forma, ¿verdad? Entonces, si gustan, nos quedamos hasta aquí. Nos vemos el día viernes para que no nos
distraigamos de las demás partes. Y por favor, las personas que no han ingresado a Classroom, es la última oportunidad que tienen